La Biblia indica al pueblo de Dios que vayamos por todo el mundo y prediquemos el Evangelio a toda criatura, ¿verdad? E indica también que debemos hacer discípulos a todas las naciones. Hermanos, la iglesia cuando recién comenzó, los hermanos eran tan fervorosos que salieron a predicar con pasión el Evangelio. Y Pablo, uno de los apóstoles de Cristo, también se convirtió en un gran predicador y un gran misionero que iba de pueblo en pueblo predicando el Evangelio, formando iglesias, predicando, enseñando, formando, capacitando a las personas, e iba viajando con un equipo de cristianos. Pablo, en su segundo viaje misionero, porque él tuvo varios, en el segundo viaje misionero, él tiene como compañía a Silas, un gran siervo de Dios también, y también a Timoteo, un cristiano relativamente joven, ¿no? Muy devoto, muy consagrado a Dios, Timoteo. Así que, hermanos, Pablo hizo un equipo de misioneros con Pablo, Silas y Timoteo, y salieron a predicar la palabra de Dios, cosa que a veces ahora no hace la iglesia, ¿no? O poco se ve, pero hay que salir, hermanos, a predicar. Eso dice la palabra del Señor. Y dice la Biblia que cuando Pablo estaba en un lugar, tuvo una visión. Y la visión era de un varón macedonio, o sea, era un varón que pertenecía a la región de Macedonia. Y le decía en visión a Pablo: Pablo, ven acá, necesitamos que vengas acá para que nos prediques la palabra del Señor. Pablo salió de la visión, ¿y qué cosa hizo Pablo? ¿Obedeció o no obedeció? Obviamente que sí, hermanos. Pablo escuchó la voz de Dios y sintió la dirección de Dios de ir a predicar a la región de Macedonia. Es así que Pablo sale con su equipo, con Silas y con Timoteo, rumbo a Macedonia a predicar la palabra del Señor. Y pasa por varias ciudades, hermanos, de Macedonia. Una de las principales era la ciudad de Filipo, la ciudad de Tesalónica y la ciudad de Berea. A ver, hermanos, vamos a poner atención ahí. Era la ciudad de Filipos, la ciudad de Tesalónica y la ciudad de ¿qué? Berea. 3 ciudades, hermanos, de la región macedonia. Así que Pablo obedeció la voz de Dios, hermanos. Había otras ciudades también que estaban en esa región, pero Pablo se detuvo en estas 3. En Filipos, ¿en dónde? En Tesalónica, ¿en dónde? En Berea. Y predicó la palabra del Señor en estas 3 ciudades. Hermanos, cuando Pablo fue con su equipo a predicar en estas 3 ciudades, no fue fácil. Pasó dificultades, hermanos. Pasó dificultades. En Filipos, Pablo y Silas fueron encarcelados. Pero no porque cometieron algún delito, hermanos, sino simplemente por la razón de predicar la palabra del Señor. Por predicar la palabra del Señor, Pablo y su compañero Silas fueron encarcelados, hermanos. Dice la palabra del Señor que los metieron a un calabozo que estaba más al fondo todavía, ¿no? Ahí los encerraron. ¿Cuántos de nosotros no predicamos, hermanos, por las mínimas dificultades que se nos pongan, ¿no? Y no predicamos la palabra del Señor. A veces tenemos la oportunidad de predicarle de repente a un compañero de trabajo y no lo hacemos, hermanos, simplemente por algún pretexto pequeño, ¿no? Pero fíjense aquí, hermanos, a Pablo, siendo encarcelados, él predicaba la palabra del Señor. Dice la Biblia que cuando él estaba en Filipos, una mujer adivina, que tenía este espíritu de adivinación, lógicamente de parte de un demonio, vociferaba, ¿no? Cuando Pablo estaba en Filipos, y Pablo reprendió al demonio, y el demonio salió, hermanos, de la mujer quedó libre. Ya no había espíritu de adivinación. La mujer estaba completamente sana y libre de esos demonios. Sin embargo, esta mujer, cuando tenía el espíritu de adivinación, dice que adivinaba el futuro de las personas. Y la persona que era el amo de esta mujer cobraba, ¿no?
Pero cuando la mujer ya estaba libre, la persona que la mandaba a trabajar ya perdió la fuente de sus ingresos, ¿no? De tal manera que se molestaron con Pablo y denunciaron a Pablo y los metieron a la cárcel. ¿Cuáles eran los cargos, hermanos, que Pablo tenía encima? La gente decía por calumnias que Pablo y su equipo están viniendo aquí ¿a qué? A alborotar la ciudad. A alborotar la ciudad. Y Pablo fue encarcelado. Así que, hermanos, ahí ocurrió un milagro. Dios los libró. Amén. Dios los libró, hermanos, por medio de un terremoto. Las puertas se abrieron y Pablo salió. Luego de ahí, Pablo y Silas y Timoteo siguieron su camino, pero no se desanimaron, hermanos. No dijeron, uy, la cosa está complicada, mejor vamos a postergar toda esta travesía. No, ellos continuaron predicando y siguieron de largo y pasaron ahora a esta ciudad que se llama Tesalónica. Pablo y su equipo eran calumniados diciendo que eran personas que alborotaban la ciudad. Aquí quiero hacerles una pregunta, hermanos. ¿Tenían razón estas personas en denunciar a Pablo y a su equipo que estaban alborotando la ciudad? ¿O no era verdad? ¿Qué opinan ustedes, hermanos? Yo creo, hermanos, que de cierta manera tenían razón. Porque, hermanos, el Evangelio realmente debe alborotar la sociedad. Debe penetrar en la sociedad. Debe alterar la sociedad. Pero, hermanos, alterar para bien, no para mal. Cuando uno predica el Evangelio debe revolucionar el lugar donde estás predicando. El Evangelio debe alterar. El Evangelio debe alborotar las cosas. De tal manera que la gente se sienta confrontada con Dios y Dios toque sus corazones, que el Espíritu Santo convenza de pecado y esas personas puedan arrepentirse y venir a los pies de Cristo. Eso, hermanos, es un alboroto, pero para bien. Y el Evangelio, hermanos, es en realidad un Evangelio que debe alborotar la sociedad. Solamente que en la actualidad a veces no lo vemos de esa manera, ¿no? Vemos el Evangelio como una costumbre, ¿no? Donde tenemos que predicar por honor, sí, que vengan los hermanos a la iglesia y que se conviertan, o que vengan personas pero que están bien, ¿no? Cuando el Evangelio en realidad es locura. El Evangelio es poder. Y el Evangelio, hermanos, es para alborotar en la ciudad, para alborotar la zona donde uno se encuentra, para alborotar la localidad, el vecindario. Si tú eres cristiano, en tu trabajo, tú tienes que ser un personaje que alborote tu trabajo, pero en el buen sentido de la palabra, que mueva los corazones de la gente, ¿no? Que prediques la palabra y la gente se mueva, la gente se sienta confrontada en el lugar donde nos encontremos como iglesia. El título de la reflexión de hoy es un evangelio que alborota. ¿Qué les parece, hermanos, el título? Un evangelio que alborota, hermanos, porque realmente eso tiene que ser así. Si nosotros vivimos un evangelio tan pasivo que no alborota a nadie, algo está fallando. Si vivimos un evangelio que no mueve ningún corazón, un evangelio que no transforma ninguna vida, algo está fallando. Tenemos, hermanos, que vivir un evangelio que realmente alborote las vidas de las personas. Y ese evangelio es el que vivía Pablo, Silas y Timoteo. Ese evangelio es el evangelio que vivía la iglesia en sus primeros años, hermanos. Un evangelio de poder, un evangelio que era valiente, un evangelio que no se rendía, hermanos, ante ninguna dificultad. Miren, vean a Pablo encarcelados en Filipos. Dios los libra, hermanos, y ellos siguen adelante. Vamos a seguir. Y Dios los manda y los hace llegar a Tesalónica. Y ahí estamos en la lectura de hoy, hermanos. Vamos a ver
hoy algunos puntos de cómo debemos ser nosotros para vivir un evangelio que realmente alborota. ¿Amén? Vamos a aprender algunas cositas, guiándonos del testimonio y de la experiencia de Pablo, Silas y Timoteo en la ciudad de Tesalónica. ¿Amén? Vamos a ver algunos puntos y aprender de ellos, hermanos, para que nosotros podamos reorientar nuestra vida cristiana, reorientar realmente nuestro evangelio que nosotros predicamos, reorientar nuestra forma de vivir el evangelio. Bien, hermanos, hemos visto Hechos, el capítulo 17, versículo 1 en adelante. ¿Qué dice ahí? Vamos a empezar y vamos a leer ahí los primeros versículos. Dice: pasando por Anfípolis, ¿no? Y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había, ¿qué cosa? Una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Muy bien, hermanos. Vamos a ver aquí 2 cosas: el lugar y el tiempo. ¿En dónde Pablo empezó a predicar? Dice el versículo: en una sinagoga. ¿Ven? Todos lo leemos, ¿no? En la Biblia, ¿no? Y dice en una sinagoga. ¿Y saben, hermanos, qué cosa era una sinagoga? Claro. Los judíos tenían un templo, ¿no? Donde adoraban a Dios, ¿no? El templo, ¿no? Pero aparte del templo había lugares pequeños en varias ciudades, ¿no? Que se llamaban sinagogas. Y estas sí habían en todas las ciudades judías, ¿no? Y la gente no podía ir de repente hasta el templo, pero iba a las sinagogas, que eran como templos pequeños, algo así, ¿no? Y prácticamente en esos lugares se estudiaban las escrituras. En esos lugares se leía la ley y se discutía al respecto y se enseñaba. Era un lugar de enseñanza, era un lugar donde se compartía y se discutía la ley de Dios. Y ahí se reunían un montón de judíos, hermanos. Muchos judíos se reunían. Y Pablo escogió ese lugar para predicar. ¿Por qué Pablo no se fue, por ejemplo, a las plazas, ¿no? O se fue de puerta en puerta. O se fue y formó una iglesia y dijo: bueno, vengan aquí a la iglesia. No, Pablo lo que hizo fue a la sinagoga. Entonces, hermanos, lo que podemos ver ahí es que hay que predicar como Pablo. Pablo predicaba, hermanos, pero predicaba con estrategia. Con estrategia, hermanos. Ir a la sinagoga es estrategia de predicar. Donde está toda la gente, donde todos discuten sobre la ley. Ahí es el lugar, dijo Pablo, donde yo voy a ir, y ahí voy a hablarles de Cristo. Los voy a agarrar a todos juntos, ¿no? Estrategia, hermanos, para predicar. Estrategia para predicar. Miren, vamos a ver ahí en 1 Tesalonicenses, el capítulo 1, el versículo 7, hermanos. Tesalonicenses 1, 7 dice: Pablo hablándoles ya a los hermanos de la iglesia, ¿no?, de Tesalónica, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Mírenme, porque partiendo de ustedes ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Pablo les está escribiendo una carta a los hermanos de Tesalónica y les está diciendo prácticamente que Pablo, al haberles predicado la palabra del Señor, los hermanos de Tesalónica habían expandido el evangelio a otras regiones. Así que Pablo predicó a los de Tesalónica, y los hermanos de Tesalónica, ¿qué cosa hicieron? Predicaron a otras personas de la región de Macedonia y de más allá. ¿Qué significa eso? Es una prédica de boca en boca. Pablo no fue a todo el mundo a predicar, sino que Pablo usó estratégicamente a Tesalónica, les predicó, les evangelizó, y los hermanos salieron a predicar
a otras zonas. Miren, hermanos, la estrategia de prédica, ¿no? No es necesario que uno esté predicando a todos, sino lo más recomendable es, hermanos, que tú prediques a alguien, lo capacites, lo hagas crecer y esa persona pueda también predicar a otras personas y nos podamos multiplicar. ¿Qué pasa si yo predico a dos? Se convierten a Cristo, los capacito y esos dos predican a dos más. ¿A cuántos ya estarían predicando? A 4. Sí, que yo haya predicado a esos 4, ¿se dan cuenta? Yo puedo ir a predicar a otra persona y de esa manera el evangelio va creciendo. ¿Ven? Tesalónica, pues, hermanos, era la capital de Macedonia. Tesalónica era una ciudad donde había mucho movimiento, porque en toda capital hay movimiento, ¿no? Ustedes ven acá en Lima, todo el movimiento que hay acá, ¿no? El comercio y todo está acá, ¿no? De la misma manera en Tesalónica había ese movimiento, había gente. Era una forma estratégica de ir y predicar en Tesalónica y en las sinagogas especialmente, hermanos. Así que, hermanos, nosotros tenemos que usar la sabiduría de Dios, hermanos. Tenemos que pedir a Dios sabiduría para que Dios nos indique, nos guíe y nos dé la sabiduría necesaria, hermanos, para que nosotros podamos predicar de una manera más efectiva. Hay formas, hermanos. ¿Cómo podemos evangelizar? ¿Cómo podemos llevar la palabra de Dios? Tiene que ser un evangelismo estratégico y efectivo. Así que, hermanos, para que el evangelio sea un evangelio que alborote, nosotros tenemos que usar la sabiduría de Dios para hacer un evangelio efectivo y estratégico. El evangelismo que tenemos que aplicar, hermanos, tiene que ser con creatividad. Con creatividad, hermanos. Eso ya lo vamos a conversar después, pero eso tenemos que hacer. Pero nosotros, de manera particular, hermanos, en el lugar donde nos encontremos, tenemos que usar la sabiduría de Dios para poder compartir la palabra de Dios de manera estratégica, de manera creativa, de manera efectiva, en el trabajo, en nuestro hogar, en el centro de estudios. Hay formas, hermanos, de predicar. Hay formas. Hay que pedir sabiduría a Dios para empezar a hablar a otros de Cristo. ¿No sabes cómo hablarle a tu amigo? Ponte un puno, hermano, que diga Jesucristo, ¿no? Si él te va a preguntar de todas maneras, ¿no? Y ese puno, y ya tienes las puertas abiertas como para compartirle la palabra del Señor. Hermanos, Pablo era una persona que buscaba, hermanos, la forma efectiva y la mejor forma de compartir la palabra del Señor. ¿Qué cosa predicaba Pablo? ¿Les hablaba de política? ¿Les hablaba de superación personal? ¿Les hablaba de psicología? ¿De qué les hablaba? Pablo iba al grano, hermanos. Versículo, estamos en Hechos, ¿no? Versículo 3. ¿Qué dice lo que Pablo exponía? Pablo decía, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y que resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Miren, hermanos, el mensaje en ese versículo 3. Pablo no se iba, hermanos, por la tangente, no se iba predicando otras cosas. Pablo iba de frente al asunto y predicaba el evangelio, que Cristo murió, que Cristo resucitó y que Jesús es el Cristo. A ellos les predicaba. Porque los judíos estaban esperando que Cristo venga, ¿no? Los judíos estaban esperando que Jesús venga, no, que el Mesías venga, ¿no? Para que los libre. Y Pablo fue y le dijo, ese Mesías, ese Cristo que ustedes esperan, es Jesús, al que ustedes crucificaron. Y ha venido a libertarles, ¿no?, del pecado. Pablo, hermanos, se les predicaba el evangelio directamente al grano, la salvación. Así que, hermanos, para que seamos nosotros cristianos que vivamos un evangelio que alborote la sociedad, tenemos que predicar, hermanos. Tenemos que aprovechar los momentos que tenemos para predicar
el Evangelio, la obra de Cristo, hermanos, que Cristo perdona, que Cristo es amor, que Cristo resucitó, que Él murió por nosotros y que quiere entrar a nuestro corazón para cambiarnos, para transformarnos, para hacernos nuevas criaturas, ¿no? Eso es lo que tenemos que predicar. Pero si nosotros guiamos nuestras conversaciones para otras cosas, entonces estamos desenfocándonos, hermanos, de un evangelio que realmente tiene que alborotar el lugar donde nos encontremos. No perdamos la oportunidad, hermanos. Es fácil, hermanos, hablar de política, ¿no? Es fácil hablar de fútbol, está bien, ¿no? Muchos cristianos se meten a discutir sobre política, ¿no? Cuando no es nuestra función, hermanos, ¿no? Inclusive, hermanos, muchas iglesias se prestan para hacer política. Y no es la función de la iglesia, hermanos. Con esto no estoy queriendo decir que el cristiano no debe participar en política. De todas maneras, todo lo contrario, hermanos, el cristiano puede participar en política. Somos ciudadanos, somos peruanos, tenemos el derecho de participar, tenemos nuestras preferencias políticas. Está muy bien, hermanos. El cristiano puede participar en política, eso está bien, pero la iglesia, la función de la iglesia, la esencia de la iglesia es proclamar a Cristo. Proclamar a Cristo. No nos desenfoquemos de eso. Aprovechemos la oportunidad que tengamos para proclamar a Cristo y centrar nuestras conversaciones y compartir la palabra del Señor. Amén. A veces nosotros decimos, ¿no? A mí me ha pasado también. Cuando yo quiero hablarle a alguien de Cristo, nosotros decimos, pero ¿aceptará? Esa es la duda, ¿no? ¿Qué va a aceptar, no? Es que, hermanos, no es nuestro deber que acepte. La Biblia no nos dice, tienes que convertir a las personas. No dice esa la palabra del Señor. La palabra del Señor solamente dice, predica, ¿sí? Lleva el Evangelio, anuncia el Evangelio. Ese es el deber del cristiano, anuncia el Evangelio. Y si se convierte o no se convierte, ¿de quién es el problema? De Dios. Dejemos esa tarea a Dios. Si Él ha prometido de que nosotros debemos predicar y Él estará con nosotros siempre, hagámoslo, hermanos. No con la intención de que se convierta, predicarle para que se convierta, no, hermanos. Predica simplemente porque tienes que anunciar el Evangelio. Predica porque Dios te dice que lo hagas. Compártele, nada más. Y deja todo en las manos de Dios. Vas a ver Dios cómo transforma. Vas a ver cómo el Espíritu Santo convence a esa persona. Simplemente prediquemos la palabra del Señor. Así que, hermanos, para vivir un evangelio que alborote la ciudad, tenemos que predicar con estrategia y que tenemos que predicar directamente el evangelio sin desviarnos por temas secundarios. Amén. Eso es lo que hacía Pablo, hermanos. Otra pregunta: ¿cuánto tiempo Pablo se quedó en Tesalónica? Dice la palabra del Señor ahí, el versículo 2, que Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por ¿cuántos días? Por 3 días de reposo discutió con ellos. ¿Cuál era el día de reposo? ¿Sábado o domingo? Sábado. Muy bien, hermanos. Sábado. Los judíos guardaban el sábado y ese día dejaban de trabajar. Era el día de reposo. Todos iban a la sinagoga y ahí enseñaba la ley de Dios. Pablo usó eso y por 3 sábados asistió a la sinagoga y 3 veces en la sinagoga discutía acerca de la palabra del Señor con las personas judías que estaban en ese lugar. 3 semanas, ¿no? 3 semanas. ¿Ustedes creen que se quedó 3 semanas en Tesalónica o se quedó más tiempo? Si nosotros estudiamos un poquito más esta cita, nos vamos a dar cuenta que Pablo se quedó un poco más de tiempo. Se quedó más tiempo. Yo creo que Pablo fue a predicar a la sinagoga 3 veces. Pero de que se quedó más tiempo en Tesalónica. Y Pablo formó una iglesia.
en Tesalónica. Es decir, hermanos, hubo frutos del trabajo evangelístico que hizo este equipo de 3 grandes siervos de Dios. ¿Ah? Vamos a leer el libro de Filipenses, el capítulo 4. A ver, hermanos, vamos, Filipenses, el capítulo 4, el versículo 16. Pablo les escribe a los filipenses, el lugar donde Pablo fue encarcelado, ¿no? Filipenses 4:16, Pablo le dice a los hermanos de Filipenses, pues aún en Tesalónica, ¿no? A ver, pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pablo le dice a los hermanos de Filipenses que los hermanos de Filipenses en muchas oportunidades le enviaron ayuda al equipo de Pablo cuando estaba en Tesalónica. Amén. En muchas oportunidades. Esto, hermanos, me indica de que Pablo no se quedó solamente 3 semanas en Tesalónica, sino que Pablo se quedó más tiempo, ¿no? Y los hermanos de Filipo, sabiendo que Pablo estaba en Tesalónica predicando el evangelio, le enviaban ayuda de manera regular a Pablo. ¿Para qué? Para sus necesidades, hermanos, para su comida, para las cosas que necesitaban, para que puedan mantenerse y seguir predicando el evangelio. Así que, hermanos, Pablo no se quedó 3 semanas, Pablo se quedó por mucho más tiempo en Tesalónica. Ahí Pablo formó una iglesia, ahí muchas personas creyeron en Cristo y Pablo fundó una iglesia en esta ciudad de Tesalónica. Sin embargo, hermanos, podemos ver un detalle importante aquí en Filipenses. Es importante, hermanos, que nosotros podamos invertir en la tarea del evangelismo. Es importante. Los hermanos de Filipenses entendieron eso. Ellos no dijeron, ¿para qué le vamos a mandar? Pues los de Tesalónica que les den, pues no, nosotros, ¿por qué no? Los hermanos de Filipenses, de manera generosa, sacaron de sus bolsillos y enviaron ayuda, hermanos, económica a Pablo. Es porque ellos entendieron, hermanos, que era importante que uno pueda invertir y pueda ofrendar para que el evangelio se siga extendiendo. Y es importante, hermanos, eso que nosotros también entendamos. Que entendamos que nosotros tenemos que ser desprendidos con la obra de Dios para que el evangelio crezca, ¿no? Y es importante que la iglesia invierta sus recursos, más que todo, en el trabajo evangelístico, en el trabajo de las almas. Amén. Es la principal inversión que tiene la iglesia, ¿no? A veces nosotros como iglesia disponemos nuestros recursos para muchas cosas que son importantes, ¿no? Para algunas cosas materiales que son importantes, sí. Yo no digo que no se haga, sí se tiene que hacer cosas que tenemos necesidades acá en la iglesia, ¿no? Como ayuda social, que también es importante, ofrendar a las personas que puedan necesitar. Pero, hermanos, a veces nos olvidamos de invertir los recursos de la iglesia en la tarea del evangelismo. Y ahí sí nos cuesta un poco, ¿no? Cuando uno tiene que invertir algo con el fin de poder evangelizar y ganar a otras personas, ahí a veces nos olvidamos de invertir, cuando no debe ser así. La principal tarea es evangelizar y ganar almas. Así que, hermanos, yo les animo a que nosotros seamos desprendidos con nuestras finanzas también para que la obra pueda crecer. Eso lo entendieron los hermanos de Filipenses y es algo que nosotros también debemos entender. ¿Amén? Debemos entender. Si queremos vivir un evangelio que alborote la sociedad, tenemos que también ser desprendidos con nuestra economía y ofrendar a Dios para tal propósito. Así que, hermanos, son varias cosas, varios detalles que nosotros podemos ir dándonos cuenta. Muy bien, hermanos. Así que un evangelio que alborota es un evangelio primeramente que proclama a Cristo. ¿Ven? Ya hemos visto cómo, ¿no? ¿Cómo se proclama a Cristo? Con estrategia, predicando directamente la obra de Cristo,
siendo desprendidos con nuestra economía y dedicando tiempo para esta labor, ¿no? Es un evangelio que proclama a Cristo. Un evangelio que no proclame a Cristo nunca, hermanos, va a alcanzar nada. Todos hasta ni se van a enterar que usted es cristiano cuando no proclamamos a Cristo. Pero un evangelio, hermanos, que alborote la sociedad también es un evangelio no solamente que proclama a Cristo, sino es un evangelio que capacita. Y eso lo vamos a ver en los versículos siguientes, hermanos. Vamos a leer el versículo 4. En el versículo 4 dice la palabra del Señor: y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Muy bien. Así que, ¿hubo resultados o no hubo resultados, hermanos, cuando Pablo predicó en Tesalónica? ¿Qué opinan? ¿Hubo resultados o no? Claro que sí, hermanos. Sí hubo resultados. Dice la palabra del Señor que algunos de ellos creyeron. ¿A quién se refiere con eso de algunos de ellos creyeron? Se está refiriendo, hermanos, a algunos judíos de la sinagoga, ¿no? Algunos judíos. Ustedes saben, hermanos, que los judíos son personas bien nacionalistas, ¿no? Ellos pensaban que Dios solamente era para ellos, ¿no? Dios es para nosotros, no para el resto, ¿no? Estos son personas impías, ¿no? Y ellos estaban bien arraigados a su religión. Pero algunos, dice la palabra del Señor, algunos judíos creyeron. Algunos judíos creyeron. O sea, los judíos eran los religiosos. Algunos religiosos creyeron en el evangelio que Pablo les dio. Dice también que de los griegos piadosos también, pero gran número. O sea que de los griegos piadosos sí creyeron muchas personas. Los griegos que no eran los religiosos, ¿no? Creyeron. Los griegos piadosos, hermanos, eran griegos que habían de alguna manera aceptado la religión judía. O sea, los judíos no los consideraban, a esas personas que no eran judías, los consideraban simplemente como piadosas, ¿no? Si eran griegos que habían aceptado la religión judía, decían los griegos piadosos, ¿no? Los griegos que habían asumido y aceptado la religión judía. Y griegos, hermanos, muchas personas habían aceptado el evangelio de Cristo. Dice la palabra del Señor ahí, en gran número, dice, ¿no? En gran número. ¿Cuántos habrán sido, hermanos, eso de gran número? ¿Habrán sido 10, 20, 30? ¿Cuántos? ¿No? Dice, gran número de personas griegas aceptaron a Cristo. Y también dice, mujeres nobles, no pocas. O sea que también muchas mujeres nobles. Las mujeres nobles eran mujeres que tenían gran influencia en la sociedad, ¿no? Quizá esposas de altos funcionarios, o quizá mujeres que eran líderes en la sociedad de Tesalónica. Mujeres aceptaron a Cristo también como su Señor y Salvador. Dice que no pocas, así que muchas personas. Así que, hermanos, Pablo y Silas lograron formar una iglesia con algunos judíos, con muchos griegos y con muchas mujeres influyentes de Tesalónica. Así que, hermano, formó una gran iglesia. Dio resultados. Y Pablo se quedó ahí con ellos. Había un personaje judío que se llamaba Jasón. Esta persona acogió a Pablo y le dio hospedaje. Pablo es muy probable que estuvo hospedado con su equipo en la casa de este cristiano judío llamado Jasón. Y es muy probable que la iglesia de Tesalónica se haya formado en la casa de este cristiano judío llamado Jasón. Jasón es un nombre griego, pero que en hebreo significa Josué. Este judío acogió a Pablo y en su casa formaron la iglesia. Ustedes se imaginan, hermanos, yo quiero que ustedes visualicen eso. O que se imaginen, ¿no?
la casa de este cristiano Jasón, ahí en Tesalónica, abrió sus puertas, ahí estaba viviendo Pablo y su equipo, y ahí iban los hermanos, estos griegos en gran número, estas mujeres influyentes y estos algunos judíos, y ahí Pablo formó la iglesia y Pablo empezó a ¿qué cosa? A capacitarlos, a instruirlos, a enseñarles la doctrina del Evangelio, a instruirlos a cómo deben comportarse como cristianos, los empezó a guiar Pablo. Así que hermanos, es importante también esto. Un evangelio que alborote la ciudad es un evangelio que no solamente proclama a Cristo, sino es un evangelio que también capacita, enseña e instruye a las personas cristianas. Así que hermanos, tenemos que instruir, no solamente predicar, tenemos que enseñar, tenemos que disciplinar. Y para que nosotros enseñemos y capacitemos al resto, primeramente nosotros tenemos que estar capacitados. Es importante, hermanos. Si quieres ser un cristiano que vive un evangelio que alborote el lugar donde te encuentres, prepárate. Prepárate, hermanos. Estudia la palabra del Señor. Capacítate. No le rehuyas al estudio. Cuando acá en la iglesia decimos hay que estudiar la palabra del Señor, ven, involúcrate, prepárate, déjate enseñar, para que vayas creciendo y puedas vivir un evangelio que alborote el lugar donde te encuentres. Amén. Eso es lo que hacía Pablo, hermanos. Muy bien. También, hermanos, un evangelio que alborote la ciudad no solamente es un evangelio que proclame a Cristo, no solamente es un evangelio que capacite a las personas, ojo hermanos, sino que también es un evangelio que siempre se mantiene firme ante cualquier oposición. Y esto es lo más difícil. Si tú vives un evangelio que se desanima ante cualquier problema, nunca vas a alborotar a nadie, hermanos. No vas a transformar a nadie. Para vivir un evangelio que alborote el lugar donde nos encontremos, tenemos que vivir un evangelio que no se derrumbe ante nada, que sea firme. Pablo vivía ese evangelio. El versículo 5 dice, miren hermanos, estamos predicando versículo por versículo, ¿no? El versículo 5 dice, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. La casa de este cristiano que había dado su casa para hacer la iglesia. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, ¿qué gritaban? Estos que trastornan el mundo entero también han venido aquí. Miren hermanos, estas personas no cristianas, que eran judías, que habían confabulado para llevar y denunciar a estos cristianos, ¿qué decían? Estos son los que trastornan el mundo. Hasta ellos reconocían, hermanos, que realmente el evangelio es un evangelio que debe trastornar, debe revolucionar, debe alborotar la sociedad. Hasta ellos lo reconocían. Pero el evangelio que estaban viviendo ellos, ¿y qué hicieron? Los llevaron ante las autoridades y los denunciaron. Pero parece que Pablo ya, y Silas y su equipo ya sabían de esto, ¿no? Y ya habían salido de él, ¿no? Ya habían salido de la casa de Jasón y habían escapado, ¿no? Y cuando llegaron estas personas y entraron a la casa de Jasón, ¿dónde está Pablo? ¿No? ¿Dónde está Silas? ¿Dónde están? Y Jasón dijo, no hay nadie aquí. Ya habían escapado. Estos hermanos fueron llevados ante las autoridades por alborotar la ciudad. Al final, los dejaron libres, una vez más. Los dejaron libres. Pero hermanos, muchos dirán, pues Pablo huyó. Entonces no es un evangelio de valiente, ¿no? Es un evangelio de cobarde porque Pablo huyó, ¿no? ¿Cómo dicen que era un evangelio que se mantiene firme? Pablo huyó. Pero no huyó a cualquier lugar, hermanos. Pablo salió de Tesalónica
Pero no se fue a su casa. No dijo, bueno, pues nos ha ido mal. En Filipo nos han encarcelado. Aquí en Tesalónica nos quieren llevar de nuevo ante las autoridades. La cosa está difícil. Silas, Timoteo, ¿saben qué? Vámonos de nuevo a donde empezamos, ¿no? Vamos a ir a buscar permiso, o vamos a buscar otras personas, otro equipo mayor. No, Pablo salió de Tesalónica, pero la Biblia dice que se fue a otra ciudad. ¿A dónde? A Berea. ¿Para qué? Para seguir predicando el Evangelio. Amén. Así que, hermanos, Pablo vivía un evangelio que se mantenía firme ante cualquier oposición. Fueron encarcelados. Pablo no se desanimó. Fueron buscados para llevarlos ante las autoridades. Pablo no se desanimó. Siguieron avanzando en Filipos, en Tesalónica y luego en Berea. Siguieron predicando el Evangelio. Si nosotros seguimos leyendo, hermanos, todo el capítulo 17 de Hechos, vamos a darnos cuenta que cuando Pablo y su equipo estaban en Berea predicando la palabra del Señor, estos judíos de Tesalónica se enteraron que Pablo está predicando por allá. Fueron, hermanos, hasta la otra ciudad a perseguir a Pablo. Pero esa es otra historia, hermanos. Así que, hermanos, un evangelio que alborote la ciudad es un evangelio que se mantiene firme ante cualquier oposición. ¿Qué cosa, hermanos, nos impide que nosotros sirvamos a Dios, que nosotros vivamos el evangelio, que nosotros proclamemos a Cristo? ¿Qué cosa hay en nuestra vida que nos impide? Tenemos que hacer una reflexión, hermanos. ¿Qué cosa hay en tu vida que te impide servir a Cristo? Vamos a poner acá ejemplos, ¿no? ¿Qué te impide predicar, por ejemplo, en el lugar donde te encuentres? ¿Qué cosa hay en tu vida que te impide servir a Dios con excelencia, ¿no? ¿Qué cosa hay? Puede ser tu tiempo, puede ser el trabajo, ¿eh? Pueden ser tus estudios, puede ser el temor, hermanos, puede ser la vergüenza, puede ser cualquier cosa, hermanos, que tengamos en la vida. Tenemos, hermanos, que vencer cualquier oposición si es que queremos vivir un evangelio de verdad, un evangelio que trastorne a la gente de manera positiva, ¿no? Un evangelio que alborote a la gente, un evangelio que revolucione, un evangelio que penetre en la vida de las personas. Tenemos que dejar de tener un evangelio pasivo, un evangelio donde no nos acordemos ni de leer la palabra del Señor en toda la semana y solamente abramos la Biblia cuando estamos aquí en la iglesia, ¿no? Tenemos que vivir un evangelio de acción, un evangelio que proclame a Cristo, ¿ven? Un evangelio que enseñe y capacite a las personas y un evangelio que no se intimide ante nada. Ese evangelio tenemos que vivir. Ese evangelio vivía la iglesia en sus inicios. Ese tipo de evangelio vivía Pablo, Silas y Timoteo. Ese tipo de evangelio tenemos que vivir nosotros. Así que, hermanos, hagamos una reflexión. Tomemos decisiones en la vida de poder servir a Dios a pesar de las dificultades, a pesar de la oposición. Sirvamos a Dios, hermanos. Sigamos adelante, hermanos, sirviendo al Señor. Este mes vamos a estar compartiendo algunas enseñanzas que Pablo le dio a la iglesia de Tesalónica. ¿Ven? Hemos visto acá ya que Pablo fundó esta iglesia, pero después que Pablo se fue de Tesalónica, no se olvidó de sus hermanos. Se fue a Berea, ¿no? Después de Berea, se fue a Grecia, hermanos Pablo. Se fue a Atenas a seguir predicando la palabra del Señor. Y quizá ya no regresó a Tesalónica, pero Pablo sí se acordó de estos hermanos. Y por medio de un emisario que mandó Pablo a que los visite, Pablo se enteró de cómo iba la iglesia en Tesalónica, cómo iban los hermanos,
qué dificultades tenía. Y Pablo lo que hace es escribir una carta y les envía a estos hermanos de Tesalónica, enseñándoles ciertas cosas, corrigiendo ciertos problemas, enseñando y animando a los hermanos de Tesalónica. Les envía no una carta, sino 2 cartas. Y esas cartas las tenemos ¿dónde? Las tenemos aquí, hermanos, en la Biblia. Primera de Tesalonicenses y segunda de Tesalonicenses. ¿Qué cosa le dijo Pablo en estas cartas a estos hermanos de Tesalónica? Lo vamos a ver en las siguientes semanas, hermanos. ¿Está bien? Vamos a ver algunas cosas y vamos a compartir algunas enseñanzas de estas 2 epístolas de Tesalonicenses y las vamos a aplicar a nosotros como cristianos. Amén.